Muy bien, ya está con nosotros en pantalla dividida desde los Estados Unidos el señor Carlos Sánchez Berzaín, a quien le damos la bienvenida. Buen día de Dios. Es un gusto tenerlo en nuestra programación el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día. Lo saluda Douglas Romay Lanza en la ciudad de Potosí, Bolivia. En Trinidad está en este momento Ricardo Gutiérrez, también periodista de investigación. Un abrazo, bienvenido al Eh, Buen Día desde el Búnker. Mucho gusto, Douglas y Ricardo, y por intermedio de ustedes un afectuoso saludo a todo el país y a toda la audiencia que tienen en la región. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Ricardo, te voy a ceder el honor. Empecemos, por favor, con una pregunta tuya. Bueno, una vez más, el doctor Sánchez Berzaín, debo decirle que realmente es un orgullo poder entrevistarlo. Como le dije, yo era muy chico cuando lo veía en la tele, o sea que para mí esto es inverosímil a rato. Doctor, el motivo de la entrevista, los aportes de las AFPs, la jubilación de millones de bolivianos van a pasar a manos de la administración estatal. ¿Qué tenemos que esperar de esto? A ver, yo quisiera que para entender el problema que tiene hoy día el país con los fondos de pensiones, que son los recursos de la jubilación, pero no son solo los recursos de los jubilados, son los recursos de todos los trabajadores activos que están aportando y que un día se jubilarán y entonces empezarán a recibir el pago de lo que es su dinero. Pero antes de tocar específicamente ese tema, miremos un poco el escenario general. ¿Por qué pasan todas estas cosas en Bolivia? ¿Cuál es la situación actual del país? La situación actual del país es de una crisis total. Hay una crisis económica que está aflorando cada vez con más fuerza. Hay la crisis de los dólares, hay la crisis representada por el hecho de que no se puede ocultar más la verdad de que han destrozado la economía nacional. Pero ese destrozo de la economía nacional se ha producido en un ámbito de ausencia de democracia, porque si en Bolivia hubiera habido democracia en los últimos años, este resultado económico y su consecuencia, la falta de dólares y su consecuencia, el tema de las pensiones, no hubiera sucedido. Pero además de haber ausencia de democracia, hay la instalación de un gobierno, de un régimen que no es un proyecto nacional, sino es un proyecto transnacional que es prácticamente un satélite de una cuestión liderada por Cuba y Venezuela que ha instalado durante el siglo XXI dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, lo hizo en el Ecuador, pero ya el Ecuador se liberó, y que se conoce como el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Entonces, el problema en Bolivia es primero que Bolivia no vive en dictadura. Bolivia tiene más de 230 presos políticos, más de 8.000 exiliados, tiene persecución política, no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes, el Poder Judicial es una tecla del régimen, el Poder Legislativo es otra, hay concentración absoluta de poderes, no hay posibilidad de que hayan elecciones limpias y libres, hay una sucesión de fraudes electorales con los que se han mantenido en el poder y pretenden seguir haciéndolo, y para eso han fraguado un sistema que maneja un padrón electoral falsificado. Por eso han evitado el censo, por eso han llevado a Santa Cruz al paro los 36 días y le han infringido tremendo castigo. Por eso pasa todo lo que pasa en Bolivia. Yo le daría las notas características del país hoy día en marzo del año 2023. Primero, Bolivia es una dictadura del sistema castrochavista o del socialismo del siglo XXI, dependiente de los dictados de Cuba y Venezuela. Segundo, es un narcoestado, porque el narcoestado se define como aquel país en el cual el gobierno o funcionarios de gobierno, aprovechando sus potestades de gobierno, participan de alguna forma en la cadena del narcotráfico. Y aquí la estructura del gobierno está fundada en las federaciones de productores de coca y de cocaína, cuyo líder indiscutible y permanente es Evo Morales, que han asumido la forma de partido político con el movimiento del socialismo, a través del cual se han apoderado de la política, llevando el crimen organizado a la política en Bolivia. Igual que en Venezuela, igual que en Cuba, igual que en Nicaragua. O sea, primero dictadura, segundo narcoestado y tercero
hay una crisis económica que ya es inevitable, que no se puede ya tapar, que la vienen disimulando desde hace mucho, por efecto, primero del concepto socialista, populista y criminoso que tienen de la economía. Han destrozado el sistema económico boliviano que fue estabilizado el año 1985. Segundo, producto de la corrupción, porque la corrupción ha sido la regla y es la regla de este gobierno. Y además de ser la corrupción la regla, corrupción siempre existe cuando no hay mecanismos de control. Hay impunidad, corrupción e impunidad. Y tercero, por la persecución de lo que puede ser una oposición real o de lo que puede ser la prensa libre. Resumido así, quiero felicitarlos por la valentía que ustedes tienen de permitir un análisis y una entrevista a este tipo, que además la conocen todos los bolivianos saben que lo que estoy diciendo es verdad, pero saben también que en Bolivia se ha impuesto el sistema de gobierno a través del terrorismo de Estado. De nuevo, aplicación cubano-venezolana. El terrorismo de Estado se define como la comisión de delitos desde el gobierno para infundir miedo en la población, de manera que esa población, con ese miedo, asuma conductas y situaciones de sometimiento que de otra manera no serían posibles. Por eso hay presos políticos. Por eso uno de los últimos presos políticos ha sido Luis Fernando Camacho, pero antes pasó Pumar y de las primeras estuvo Yanine Áñez. Por eso esa gente, mientras haya dictadura, nunca va a salir de la cárcel. Y por eso hay una oposición funcional, que es el elemento final, de gente con autoridad local, alcaldes, gobernadores o simplemente representantes de sectores que están absolutamente sometidos y haciéndole el coro a la dictadura, porque si no, la pregunta es ¿cuál es el próximo? ¿Quién sigue a Camacho? ¿Quién sigue a Pumari? ¿Quién sigue a la Juventud Cochala? ¿Quién sigue a los jefes militares y policiales que formaron parte de los mandos del gobierno interino? ¿Quién sigue a esa gente que son presos políticos? Entonces, en el marco de ese análisis, ese es el bosque. Ahora escojamos el árbol que ustedes quieren analizar, que si es el tema de los fondos de pensiones, me parece muy importante. Perfecto. Doctor, gracias por su tiempo. De hecho, gracias por graficarnos el bosque. Vamos a ir de árbol en árbol, creo yo, para saborear un poco de los frutos de cada uno. No sé si frutos en la medida en la que tengamos que degustarlos o indigestarnos con estos frutos. Primero, cierto tipo de puntualización, no sé si fue un lapsus, quizás fue un lapsus, pero usted decía al principio, Bolivia no vive en dictadura. No vive en democracia. Bolivia no vive en democracia. Bolivia es una dictadura. Mis 4 afirmaciones sobre Bolivia es primero que es una dictadura satélite, no es una dictadura nacional, satélite del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Segundo, es un narcoestado. Tercero, es un escenario en el cual la crisis económica es inevitable, el país está quebrado. Y cuarto, es un país con presos, perseguidos, falta de prensa libre, con ausencia absoluta de todas las libertades, que navega con bandera de democracia. Muy bien. Dentro de sus afirmaciones, esto de satélite o que es una receta que viene desde el castrochavismo, nos ubica a Bolivia como un narcoestado. Dentro de esta receta, ¿el futuro de este narcoestado es ser funcional a un narcocontinente? Es decir, Bolivia, el corazón de Sudamérica, tiene la misión de convertir a la región en un narcocontinente. ¿Esa es la visión de estos países socialistas? ¿Eso es lo que se quiere, lo que se busca? Están utilizando Bolivia desde hace rato como una plataforma de conspiración antidemocrática de la mano de lo que es el narcotráfico. Miren Chile. Chile el año pasado se ha defendido y el 4 de septiembre ha ganado una votación porque le iban a imponer una constitución de Estado plurinacional igual que la de Bolivia. En Bolivia se han inventado 36 nacionalidades para dividir la nación boliviana. En Chile están inventando 12. Miren lo que es el Perú está bajo ataque permanente. Han declarado incluso enemigos y personas no gratas a la gente que opera desde Bolivia, y Bolivia como Estado, como dictadura, es una plataforma para desestabilizar el Perú. Y en ese caso, formar un eje del narcotráfico, porque el Perú es otro de los países productores de cocaína.
Miren ustedes lo que es la situación de Bolivia en función de lo que es el contexto con Brasil y la Argentina. El gobierno paradictatorial de la Argentina de Fernández Kirchner ha sido el que ha permitido la reinstalación del dictador en Bolivia, porque la dictadura nunca se fue. Entonces Bolivia, con su posición estratégica, geoestratégica extraordinaria de ser corazón de Sudamérica, y con la cantidad de países limítrofes que tiene una influencia muy grande y la están usando en procesos abiertos de desestabilización, y el que se puede ver en vivo y en directo hoy día es el del Perú, con una reacción muy importante de parte del Congreso, del gobierno y de la ciudadanía peruana en contra de la penetración que hace el régimen boliviano, el régimen dictatorial, a través del MAS, a través de Evo Morales, a través de factores que a su vez son simplemente operadores, y esto es muy importante decirlo, del castrochavismo. En Bolivia, ¿quién ha instalado la dictadura en Bolivia? ¿Quién ha ayudado? Eso ha sido el sistema de Cuba y Venezuela. Si ustedes recuerdan, una de las masacres de las tantas que ha producido el régimen dictatorial de Evo Morales y Arce Catacora es la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz. Esa masacre está ahora investigada y certificada por un informe de diciembre del 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece con claridad, primero, que fue una matanza; segundo, que fue ordenada por Evo Morales y su gobierno; y tercero, que fue operada por miembros de la seguridad de la embajada venezolana, entre otros. Entonces, hay que nomás leer lo que está documentado y preguntarle a la gente que estuvo ahí, porque a partir de eso quiero recordarles que fabricaron los famosos casos Terrorismo 1 y Terrorismo 2, como están fabricando ahora los casos Golpe de Estado, en base a mentiras, en base a narrativas falsificadas, y se llevaron cientos de personas a las cárceles de Santa Cruz y La Paz. O sea, si eso no es una dictadura, ¿qué es? Y si eso no es una operación internacional donde Bolivia es un satélite, ¿por qué Evo Morales, sin el soporte, y su grupo sin el soporte, la estrategia, el dinero y la penetración de Cuba y Venezuela, nunca hubiera podido avanzar más allá de ser dirigente cocalero? La conspiración ha sido permanente en este siglo y el resultado es una Bolivia dictatorial, narcoestado y en grave crisis económica. Usted acaba de mencionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los informes que ha tenido sobre el tema del Hotel Las Américas. En este momento Bolivia está con presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el día de ayer desagraviaron a los vocales del Tribunal Supremo Electoral mencionando que en Bolivia no hubo fraude electoral. ¿Cuál es el criterio de Sánchez Berzaín? A ver, primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, D.C., que es un órgano de consulta, un órgano previo para la aplicación de la defensa de los derechos humanos en las Américas en función de la Carta de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cuando los trámites pasan a través de la comisión y se encuentra materia justiciable, eso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica, y que sí es un tribunal, es una instancia judicial. Digamos que la comisión es algo así como una comisaría, pero una comisaría muy importante. Y lo que ha pasado ayer es una vergüenza. Lo que ha pasado ayer solo responde a la actual presión política de lo que es el crecimiento del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y al lobby que ha desplegado el régimen boliviano de la mano del régimen venezolano, cubano, sobre este organismo, y que va a traer mucho problema, va a traer inconvenientes por los cuales esta gente tiene que rendir cuentas, porque no se pueden apartar no de uno, sino de varios informes del órgano del que dependen, que es la Organización de Estados Americanos, que ha certificado el fraude electoral del 2019. Tampoco se pueden apartar del informe que ha prestado la Unión Europea, y del último informe que el año pasado fue a pedido de los congresistas americanos, movidos también por este sistema del socialismo del siglo XXI, le pidieron al Departamento de Estado un informe, y el Departamento de Estado volvió a certificar que hubo fraude. Pero además de eso, pretender desagraviar a gente que debería estar sometida a proceso, a investigación y a tremendas sentencias por el fraude electoral, es solamente acompañar la narrativa criminal que ha fabricado la dictadura para imaginar que la denuncia de Evo Morales fue golpe y no fue fraude. O sea, este señor o los personajes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que han hecho ese acto en Bolivia se acaban de constituir en cómplices del crimen organizado que está tratando de imponer el supuesto golpe de Estado, de falsificar el supuesto golpe de Estado, y son corresponsables de los presos políticos que hay en Bolivia, de la persecución y de la dictadura. Es una vergüenza. Muy bien. Ricardo Trinidad, por favor, participas. Gracias, querido Douglas. Doctor Sánchez Pecín, usted dijo también en su alocución inicial una oposición funcional. Usted que monitorea el país y cómo quisiera que nos explique, que ahonde un poco más en esto, en esta crítica a la oposición, porque sí, muchas voces están de acuerdo con usted de que esta oposición, tanto política como ciudadana, tanto en el Parlamento como fuera de él, no está dando la medida y pareciera sí efectivamente ser funcional al movimiento socialismo a veces. A ver, mire, ¿qué quiere decir oposición funcional? Quiere decir una oposición sin vocación de poder. El concepto politológico y lexicológico de oposición es el grupo político que está en una minoría y que tiene la ambición, que tiene la posibilidad y que tiene el objetivo de tomar el poder. No hay oposición si no hay claridad en que uno tiene que tomar el poder. Y la oposición actual nace precisamente de la negación de tomar el poder, porque ¿cómo nace esta oposición? Nace por las elecciones del 2020, en las que todo el país, después de la salida de Evo Morales, esperaba un bloque político para derrotar a la dictadura, que estaba buscando candidatos, pasó por una serie de personas y terminó con Arce Catacora. Lo que Bolivia pedía y lo que imponía el momento histórico a terminar con la dictadura era un candidato. Y empezando de la presidenta interina, siguiendo con Mesa, Quiroga, Doria Medina, Ortiz, Costas, Camacho, todos hicieron todo lo posible por dividir la oposición. Y presentaron una elección en la que había más de 10 candidatos, creo que 12 o 14. Para hacerlo mejor, se empezaron a bajar cuando ya no podían hacerse coaliciones. Se bajó Quiroga, se bajó Yanine Áñez, ¿y qué dejaron? Dejaron una situación absolutamente desorganizada, asfaltando el camino para que gane la dictadura. Pero hubo una cosa peor. No hicieron control electoral, no hicieron una campaña específica para recuperar la democracia, y además de la división le dejaron la cancha abierta, le dejaron la cancha libre a la dictadura para que haga el fraude electoral de octubre del 2020. Pero algo más. El día de la elección, cuando se empezaban a contar los votos, y no se había contado ni el 25% de los votos, se apresuraron a felicitar al ganador de la primera vuelta, Arce Catacora. Entonces, de esa manera, si ustedes se dan cuenta, lo que estaban haciendo era encubrir, protegerse de esa terrible falta, de ese terrible crimen contra la patria y el pueblo boliviano de no haber presentado un solo frente para ganar la elección. Porque si Arce Catacora les gana en la primera vuelta, entonces pueden decir, aunque unidos igual nos hubiera ganado. Pero eso ha sido un tremendo fraude, y sobre eso viene todavía un problema más, una infracción, un crimen más. No revisan el proceso electoral, nadie reclama del fraude electoral y consolidan lo que hoy día es una dictadura electoralista que navega con bandera de democracia, en la cual los opositores funcionales, todos estos y algunos más que han ido llegando y que se han hecho cargo de alcaldías y que ustedes los conocen, se convierten en rehenes del régimen. ¿Por qué se convierten en rehenes del régimen? Porque el régimen empieza a meter presos políticos. Yanine Áñez, su gabinete, los miembros del mando militar, la juventud cochala, la juventud que resistió en Potosí, los jóvenes que se levantaron en Santa Cruz, y nadie dice nada. Toda esta oposición dice hay que respetar el debido proceso. Cuando meten preso después en una tanda siguiente a Pumari, el candidato a la vicepresidencia de Camacho, y además el jefe de los cívicos de Potosí, esta oposición, incluyendo Camacho en ese momento, dicen hay que respetar el debido proceso, este es un problema de justicia. Y nadie habla de presos políticos hasta que los meten presos a ellos. Entonces se ha convertido en una oposición rehén donde nadie habla. A ver, el alcalde de La Paz,
ha sido ministro de la señora Áñez y es alcalde de La Paz, pero con la boca cerrada y con límites y en una caja cuyos límites establece el régimen dictatorial. El alcalde de Cochabamba está en lo mismo, el alcalde de Santa Cruz ya está en el otro lado. Entonces, los opositores no son opositores, son rehenes. ¿Y dónde está la fuerza del pueblo boliviano que quiere recuperar la libertad y la democracia y ahora tiene la necesidad de protegerse de la crisis económica? Está en la resistencia civil, que está en los comités cívicos, que está en las juntas vecinales, en los sindicatos, en los movimientos obreros y gremiales y sectoriales, que están tomando fuerza, pero que no tienen liderazgo, porque esa oposición funcional se encarga de taponear la posibilidad del reclamo y disimula y disfraza la dictadura con dos pretextos. Este es un problema de justicia, mentira. Reformar la justicia en dictadura es afilar el hacha al verdugo para que la dictadura siga controlando esa justicia. Este es un problema de dictadura, no hay Estado de Derecho, entonces la justicia es una consecuencia de la dictadura. Y el otro tema que dicen, este es un abuso policial, mentira. Si la policía depende absolutamente del régimen y cuando opera directamente y cuando no, hacen operar cubanos y venezolanos disfrazados bajo el uniforme de la policía boliviana. Bien, entonces, doctor, ¿de qué estamos hablando? Doctor, hablemos de esa hacha, de esa hacha que está siendo afilada, la reforma judicial en Bolivia. Recientemente se ha aprobado la ley, el movimiento del socialismo ha aprobado la ley para la selección de los candidatos en esta reforma judicial, bueno, en esta elección judicial. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos primeros pasos, en este afilar del hacha del movimiento al socialismo? Esa hacha que va a decapitar seguramente a quien se ponga enfrente con jueces que van a ser parte del movimiento al socialismo. No, que sigue decapitando, o sea, siguen habiendo presos políticos, sigue habiendo gente perseguida, esa maquinaria no se ha detenido. Pueden hacer la reforma que quieran, supongamos que la reforma ya está hecha, supongamos que se han elegido nuevos jueces diferentes. ¿Cuál de esos jueces no se va a subordinar al régimen si sabe que le puede pasar lo que le pasó a aquella juez que no quiso detener a los miembros de la Juventud Cochala, que les dio libertad provisional porque no había materia justiciable, y a la semana fue destituida y hoy día está presa? Es parte de los presos políticos que hay en Bolivia y todos callados, porque si aceptas ser juez de la dictadura tienes que aceptar no a administrar justicia, sino a recibir las órdenes y a violar la ley en beneficio del régimen. Si no, tienes que tener otro trabajo, de repente una aduana, de repente alguna otra actividad en el mismo gobierno, pero los que aceptan ser juez de la dictadura es para violar la ley, no es para protegerla. O sea, ese no es un tema en discusión. Esto es una puesta en escena, es un show-off de la dictadura para ganar tiempo. Y entretienen al pueblo diciendo vamos a reformar la justicia. Ok, supongamos ya está reformada. Ya tienen nuevos jueces y sigue habiendo dictadura. ¿Qué le va a pasar al juez? Va a poder obrar en derecho, va a poder dictar una sentencia o reabrir los casos con Evo Morales que van desde la pedofilia hasta el narcotráfico, o reabrir los casos de Arce Catacora que tienen que ver con una serie de cuestiones de naturaleza económica que junto con Evo ahora le traen la crisis económica al país. O hablemos de las pensiones. Estos han creado la gestora y han destruido el sistema privado, están tratando de destruir, ahora van a concluir eso en mayo, de protección de los recursos de los trabajadores y de los jubilados de Bolivia. Y eso es un crimen. ¿Quién los va a juzgar? ¿Por qué las AFPs han aceptado una ley inconstitucional del régimen boliviano que los obliga a invertir en bonos del tesoro que cada día valen menos, en bonos soberanos? Estas AFPs debieron ir al Tribunal Constitucional, demandar la inconstitucionalidad, porque nadie los puede obligar a invertir en algo que no esté de acuerdo a su responsabilidad para generar mejores recursos y sostener el patrimonio de los trabajadores y los jubilados bolivianos. Y no lo han hecho. Bien. Y si lo hacen, pierden, porque la justicia está bajo poder de la dictadura que le ordena al legislativo que haga esa ley y después le ordena al judicial que proteja ese abuso. Y entonces se pueden apropiar de lo que quieren. Eso se llama estado de indefensión. Situación de indefensión es aquella en la cual el ser humano, el individuo, la persona, no tiene capacidad jurídica de defender sus derechos fundamentales, como son la libertad, la vida,
el debido proceso, la presunción de inocencia, la obligación de un juez imparcial y todos esos derechos que en Bolivia ya no existen. Doctor, hemos empezado a hablar ya de la crisis delegada de Evo Morales, criticada hacia Arce Catacora. Arce Catacora menciona usted que debía estar perseguido por varios delitos económicos. Va a empezar a trabajar la gestora a partir de mayo de este año y los ahorros de los jubilados van a estar en manos del movimiento al socialismo, casual o quizás oportunamente en una época en la que estamos ya viendo indicios de una crisis económica. Algunos la catalogan incluso ya como un desastre económico en la región. ¿Qué hacen los jubilados? ¿Qué deberían hacer los jubilados? ¿Sus aportes están en riesgo? ¿Están en buen recaudo? Mire, primero veamos el tema de qué son los jubilados. No son los jubilados, son todos los trabajadores. Las AFPs manejan los aportes del sector activo, de los trabajadores, de usted, de la gente que nos está escuchando, y forman a través de los fondos de capitalización individual capitales con los cuales cuando usted se retira, eso es para pagarle su jubilación hasta el día que se muera. Pero como esa plata no es lineal y no alcanza, ahí 2 más 2 no es 4, el dinero que usted va aportando desde el día que empezó a trabajar, el año pasado, este año, el que seguirá aportando, es objeto de inversiones prudentes para generar más dinero, para que gane interés, para que resulte más plata que al final cuando usted esté jubilado le puedan pagar. Esos fondos de capitalización individual, esos fondos de pensiones, a partir de la reforma del sistema de pensiones, dejaron de ser manejados por el Estado porque el Estado se los robaba, porque el Estado se los apropiaba y de ahí venían las grandes crisis. Entonces se buscaron administradores de fondos de pensiones internacionales con garantía, con una serie de condiciones que además es la tendencia universal desde la década de los 80-90. Y las dos administradoras de fondos de pensiones son la Zurich, Suiza, en Bolivia, y la otra es una empresa española vinculada a un banco español, al más grande banco español. Eso quiere decir que esas empresas tienen una responsabilidad y son las que generan y administran los fondos para que los trabajadores, como usted, el día que se jubilan, tengan jubilación. Entonces, hace 13 años más o menos, ya en el régimen dictatorial de Evo Morales, han creado la gestora para empezar a quitarle la administración de los fondos privados al pueblo boliviano. Esa gestora no ha funcionado. Inclusive en el gobierno interino de Yanine Áñez hubieron denuncias muy serias sobre la gestora que dónde habrán quedado, porque yo me acuerdo que ahí se abrió incluso un proceso de investigación por el software, por las compras y por la disposición de dinero que se había hecho. Ahora, lo que están tratando de hacer, la gestora es una entidad pública encargada supuestamente de gestionar los fondos de pensiones a través de leyes que son leyes violatorias de los principios jurídicos, que son inconstitucionales, pero que nadie reclama ni puede reclamar porque no hay justicia. Han ordenado a las AFPs que esos contratos se han acabado y que la plata tiene que pasar a las gestoras. Y eso está sucediendo en los próximos días. Entonces la gestora se va a quedar con el control directo de lo que deberían ser cerca de 24.000 millones de dólares que va a poder manejar como quiera. Ahora, hasta aquí ya se han cometido graves irregularidades. Dice usted lo que deberían ser. ¿No existe ese dinero? Ya se han robado 7.000 millones de dólares más o menos y le voy a decir cómo. En este periodo, bajo administración de las AFPs, el gobierno ha emitido leyes ordenando que las AFPs inviertan en bonos soberanos. O sea, han convertido en papel que no sirve para nada el dólar de los trabajadores y de los jubilados bolivianos. Si usted mañana se jubila o si hoy día hay un jubilado y deja de haber dinero en las administradoras de fondos de pensiones, usted no va a recibir un bono del tesoro para comer. En ningún supermercado le van a aceptar un bono del tesoro. O sea, eso es papel mojado. Se calcula que hay entre 7.000 millones de dólares o más que de esa manera ya han sido apropiados por el Estado.
La dictadura ya se ha sacado de los fondos de pensiones hasta ahora 7.000 millones de dólares. Y por favor le pido a los diputados y a los senadores de la llamada oposición que pidan peticiones de informe sobre el particular, que pidan la información de cuánto dinero ha sido canjeado por bonos soberanos u otros valores, cómo ha recibido ese dinero el Estado y en qué lo ha gastado. Y van a encontrar ustedes que, entre otras cosas, como lo ha denunciado un periódico internacional la semana pasada o hace 15 días, el famoso teleférico de La Paz ha sido construido con esa plata. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Se trata que ya habiendo desfalcado el 25% más o menos de los recursos de los trabajadores y de los jubilados bolivianos, ahora quieren el resto. En Bolivia hay una crisis de dólares, no tienen más de 300 millones de dólares, acaban de hacer una movida y han vendido más reservas, pero la crisis es total, no es que viene la crisis está. Le voy a dar datos de la crisis económica de Bolivia. Bolivia es un país cuyo Producto Interno Bruto es más o menos de 40.000 millones de dólares. Para que vea lo poquito que es eso, el Ecuador tiene 100.000 millones de dólares. Y Walt Disney tiene 10 veces eso. O sea que 40.000 millones de dólares. Los países, los gobiernos se pueden prestar en función de ese su Producto Interno Bruto, PIB. Pero hay un porcentaje que va marcando el nivel de endeudamiento que muestra el nivel de riesgo. Bolivia ha superado el 100% de endeudamiento con relación al PIB. Bolivia, entre la deuda interna y la deuda externa, entre esos bonos soberanos y todo, supera el monto del PIB y ya no es elegible para ningún crédito internacional. Por eso es que disminuyeron calificación. Después de eso, vienen las disminuciones de calificación de crédito, entonces empieza a bajar. Pero la calificación de crédito no se refiere al crédito que le van a dar los organismos internacionales. Se refiere al valor de los bonos o valores que usted puede emitir en el mercado internacional, que ya no valen nada. Entonces Bolivia no tiene crédito, Bolivia no tiene exportación. Han liquidado el gas, se han olvidado que Bolivia el año 2003 era la potencia gasífera del continente, que estaba lista para exportar gas a México y a Estados Unidos y que estaba exportando dobles volúmenes de gas a la Argentina y al Brasil, con el cual se había hecho un nuevo gasoducto en la década del 90. Y hoy día no hay gas, y ayer he visto con mucha tristeza la noticia de que IPFB ha comunicado que varios de los ductos que servían para exportar petróleo de Bolivia ahora van a servir para importar. Y están haciendo aplicación reversa, por ejemplo, el gasoducto de Arica-Patacamaya y de otros para que Bolivia importe. O sea, han liquidado el gas. ¿Y sabe por qué lo han liquidado? Porque han liquidado la inversión externa y la tecnología, no han hecho exploración. Bolivia sigue teniendo gas, pero se necesita tecnología, dinero y contraparte seria, no una dictadura para poder explotar seriamente esas riquezas. Y hoy día están haciendo de nuevo un centro de corrupción con el tema del litio. Y Bolivia hoy día tiene una exportación totalmente desorganizada de lo que es el oro. Pero en resumidas cuentas, Bolivia tiene déficit comercial, exporta menos de lo que importa. Y además de eso, es un narcoestado que produce un poco más de 3.000 millones de dólares con el narcotráfico, pero eso está vinculado al contrabando. Es microeconomía, no sirve para pagar deuda externa, que es el otro tema. La deuda externa se les está empezando a vencer y tienen que empezar a hacer pagos y el país está en una quiebra, está en una crisis gravísima. Y para sostener esta crisis gravísima solo hay una posibilidad, los fondos de pensiones. Por eso los están pasando a la gestora y van a ir sacando miles de millones de dólares hasta agotarlos o no agotarlos, pero con el dinero que queda ahí tienen gobierno para 5 años más. O sea, dictadura para 5 años más. Muy bien. Coincide esto con lo que ayer habíamos hablado con el diputado Bazán. Decía él que aprobada la ley del oro, no compramos oro. Va a ser una ley para vender el oro. Es para acabar con nuestras reservas. Lo que el gobierno del Movimiento al Socialismo quiere es garantizarle una vida más o menos cómoda, por lo menos hasta las elecciones del año 2025. Y después del año 2025, el gobierno que gane, si no es el más, tendrá una crisis económica bastante fuerte. Decía usted que
el gobierno del MAS se ha gastado 7 millones de dólares de los fondos de pensiones en la construcción, por ejemplo, del teleférico en La Paz, en una La, época que se podría catalogar como bonanza. ¿Qué va a pasar con el fondo? la dictadura se ha apropiado indirectamente de más de 7.000 millones de los fondos de pensiones a través de la emisión de bonos soberanos o bonos del tesoro que han obligado a las AFPs a que compren. Y ese dinero líquido lo han usado en desarrollismo. Por eso le estoy diciendo, yo tengo esta información de la información pública que hay en las redes de los organismos de fiscalización de Bolivia, ojalá no las bajen. Tengo, que están solo hasta el año pasado, este año no las han cargado. Tengo esta información de lo que es el sistema de rendición de cuentas que tiene que hacer el manejo de las AFPs. Anualmente tienen que presentar balance y obviamente los tiene más cerca los señores que quieren ser oposición real en Bolivia. Defiendan el patrimonio del pueblo boliviano y no permitan que la dictadura perdure apropiándose y robándose los recursos de los trabajadores activos y de los jubilados, o vendiendo el oro o haciendo lo que puedan. Aquí hay una frase que cae terriblemente a la realidad del pueblo boliviano actual. La dictadura está quemando la casa para pasar el invierno. Ya ha quemado partes importantes de la casa, ya ha quemado todo el sector productivo, ha quemado el sector del gas, está quemando el sector agropecuario, ha quemado la minería, ahora está empezando a entrar a lo que es la vivienda misma de la casa, va a quemar y está quemando, y ha quemado parte de los fondos de jubilación y de pensiones, va a quemar las reservas de oro, la reserva efectiva ya son poco menos que 300 millones, la reserva real alrededor de 2.000 millones, pero eran en su momento cerca de 20.000. O sea que estamos viendo lo que hemos visto en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Países ricos que son llevados a la miseria. A principios de este siglo, Venezuela era el país más rico de Latinoamérica, compitiendo en condiciones de vida con los Estados Unidos. Más rico que México, más rico que Venezuela, un país con industria pesada, con fabricación de vehículos, un país exportador de petróleo, líder de la Organización de Países Productores de Petróleo, una democracia estable hasta 1999, un país rico. ¿Y hoy día qué es? Crisis humanitaria con 7 millones de venezolanos recorriendo el mundo en busca de cómo pueden vivir. Ese país ha sido convertido en una miseria. Hoy día Venezuela es un narcoestado, Bolivia también lo es, pero Venezuela es un estado en el cual el crimen organizado ya está instalado por regiones y que tiene problemas muy serios de sobrevivencia. Allá vamos. Cuba, todo el mundo quiere salir de Cuba. Se acaba de registrar un acto heroico que un par de muchachos se han robado de una instalación oficial de Cuba un avión de ala delta, una tela con un motor, y han llegado a las costas de la Florida. Todo el mundo se está escapando. Allá vamos, porque los dueños de la dictadura boliviana son los mismos que están destrozando y han destrozado Cuba y Venezuela. Son los mismos que administran con terrorismo de Estado Nicaragua y que es lo mismo que aplican en Bolivia. ¿Quiénes son esos dueños? ¿Quiénes Cuba son y esos Venezuela dueños? es la dictadura del socialismo del siglo XXI. Yo le quiero recordar que hay un libro prohibido en Bolivia que se llama La dictadura del siglo XXI en Bolivia, que yo he escrito hace más de 10 años y que Evo Morales se encargó de perseguir, de recoger y de evitar que se difunda. A las editoriales bolivianas les quitaron este libro. Aquí está descrita la formación de la dictadura que está viviendo hoy día y lamentablemente está previsto el momento económico que estamos pasando. Después de eso, otro libro, Bolivia, la patria está cautiva. Cuando suplantan la República de Bolivia por el Estado plurinacional e institucionalizan la dictadura. Aquí están las leyes que han falsificado Carlos Mesa del 2004, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina teniendo 14 senadores el año 2008, la mayoría del Senado, haciendo un acuerdo con Evo Morales para revisar el proyecto de constitución que mandó la Asamblea Constituyente ya fallida desde el cuartel de Oruro.
¿Quién ha redactado la Constitución del Estado Plurinacional? Un comité de abogados españoles pagados por Hugo Chávez y enviados por Cuba, que han, en base a la ley aprobada en acuerdo entre Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Evo Morales, han establecido el Estado plurinacional, han eliminado la república y han establecido la reelección. Aquí están las leyes, o sea, las pueden encontrar ustedes también porque son de dominio público. La ley 3941, que otorga al Congreso Ordinario la facultad de interpretar y redactar la nueva Constitución. Esta es una ley del 21 de octubre del 2008. Evo Morales estaba en minoría en el Senado. ¿Por qué se hace esta ley? Y esta es la ley que permite la institucionalización de la dictadura. Entonces, prendan los mecanismos de información. Toda la información está en Bolivia. Muy bien. Ricardo Gutiérrez Trinidad, participas, por favor, adelante. Bueno, doctor, con este panorama que usted nos describe, yo le pregunto, en Venezuela en crisis económica, Cuba en permanente crisis económica, Bolivia, Argentina, ¿cómo se sostiene el modelo de los progresistas del siglo XXI si ya los países no están generando plata? Son productores y administradores de miseria. A ellos les conviene que la gente sea pobre, porque de esa manera generan cada vez más dependencia de la gente hacia el poder central. Usted empieza dependiendo por un permiso, por una licencia, después depende para viajar del país, después depende porque no le devuelven sus dólares o porque necesita comprar dólares, después depende porque hace falta comprar leche o pan y hay que hacer una cola, después vienen las tarjetas de distribución, después escasea la carne y manejan aquello, y lo poco que hay lo van reduciendo, aumentando los niveles de dependencia, producen miseria, y cuando hay una dictadura, el secreto es la concentración del poder. ¿Y cómo va usted, además del miedo, concentrar el poder? Haciendo que la gente dependa de usted. Depende para la salud, depende para el trabajo, depende para la educación, depende para la comida, depende para la ropa, depende para la libertad. Listo, eso es Cuba y Venezuela. Bien. ¿En qué grado Doctor, de esa dependencia estamos en Bolivia? Ustedes lo podrán decir, unos más que otros, pero ese es el proyecto en avance. Ahora, doctor, perdón, Douglas, ¿me regalas una pregunta más? Adelante, adelante. Doctor, todo esto que usted nos cuenta, básicamente su gobierno fue la víctima de esta planificación. Ustedes fueron el último escollo para que el MAS pueda tener el camino libre a la elección del 2006. Miren, ¿Creen yo que creo que la ustedes en su momento pudieron detenerlo? ¿Creen que en su momento ustedes pudieron detener todo esto como gobierno? La víctima es el país, la víctima son los bolivianos, bueno, las víctimas somos todos, porque en Bolivia se ha impuesto un régimen que no es nacional, una dictadura que gobierna desde el año 2006 Bolivia y que la controla desde el año 2003, que ha hecho desaparecer todo rasgo de libertad y de independencia y que solamente ha producido sangre, dolor y miseria. Usted cuente las masacres que ha cometido Evo Morales antes de llegar al poder y las que ha cometido en el poder y las que siguen después de, inclusive de que Evo Morales está como dictador en jefe y Arce Catacora como jefe de gobierno. Entonces, la víctima es el país. Se pudo haber detenido en algún momento, pero este era un proyecto poco visto por la gente, que inclusive hasta ahora hay algunos que no quieren darse cuenta, que es un proyecto transnacional. Esto no es Bolivia. Esto no son solo los grupos de cocaleros del trópico de Cochabamba que tenían 3 diputados. Esto es Cuba y Venezuela, es un proyecto que ha sido un proyecto estructurado, un proyecto armado, un proyecto integrado estratégicamente que ha tomado Bolivia, así como tomó en su momento el Ecuador, como tiene y mantiene Venezuela y Nicaragua, como ha intentado y ha fracasado en el Perú, ha intentado y ha fracasado en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, en Paraguay, han intentado convertir esas democracias en dictaduras, y yo he escrito varios ensayos demostrando las razones por las cuales
el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo ha establecido dictaduras en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y en su momento en el Ecuador. Y no lo ha podido hacer en Perú, Chile, Argentina, México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, países donde ha controlado los gobiernos. En Brasil han controlado el gobierno a través de Lula por 12 años, Lula y Rousseff, y ahora ha vuelto Lula, pero nunca se les ha ocurrido hacer una constitución del Estado plurinacional o suplantar la República Federativa del Brasil por otro proyecto. Claro. No doctor, en la Argentina, en todo caso, la pregunta era si ustedes como gobierno pudieron detener esto en su momento. Me está diciendo que no, que esto era ya un plan nacional. Hicimos le estoy diciendo que hicimos todo lo posible y fuimos derrocados. Y ahí está la historia. Y después de derrocados, perseguidos. Y la persecución continúa. Porque todo lo que usted está viendo contra Camacho, contra Yanine Áñez, lo que en su momento pasó contra el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, empezó después de octubre del 2017 contra nuestro gobierno y contra nuestras personas, cuando Carlos Mesa firmó 2 decretos de amnistía para la gente que había asaltado el poder y que le entregó la sucesión presidencial a él. O sea, habilitó, y esos decretos siguen vigentes, y Yanine Áñez no los quiso derogar. Yo le mandé una carta pública y simplemente no respondió. Los decretos de amnistía han permitido que Evo Morales sea candidato en 2006, porque si no Evo Morales no hubiera sido candidato, tenía que estar enjuiciado por la masacre de Sacaba del 2003, por la masacre del Alto de La Paz, por la masacre de Achocalla, por la masacre del Chapare, por todas esas masacres que cometió el año 2003, además con anuncio público. Para eso le firma Carlos Mesa esos decretos de amnistía, que además son una violación absoluta de los derechos humanos, porque amnistía a los atacantes y no a los defensores de la democracia, permitiendo la persecución de la gente que estaba en posición de gobierno. Y ese es el decreto, esos son los 2 decretos de nuevo que permiten que Evo Morales sea candidato el 2006, y el resto es historia conocida, pero como si eso fuera poco, el año 2004 falsifican la Constitución de Bolivia. La Constitución de Bolivia es una constitución rígida que solo permite reformas parciales que se aplican en el siguiente periodo constitucional. Para evitar eso, aprovechan una ley de necesidad de la reforma que estaba corriendo, la suplantan y la falsifican y establecen una ley que introduce a la Constitución boliviana la constituyente. 2004, firmada por Carlos Mesa, aquí también está la ley. Y los decretos de amnistía son el 27234 de octubre del 2003, o sea, todo está documentado. Nosotros, claro que hemos tratado de resistir, hemos advertido al pueblo boliviano. Si usted se fija, todo lo que es la crisis de octubre, que en verdad empieza en agosto del 2003, nuestras declaraciones, nuestras convocatorias, las aperturas a diálogos nacionales, el pedido a la Iglesia Católica en ese momento para que medie y ayude a solucionar los problemas, y la negativa de Evo Morales y de sus cómplices de ese diálogo, rompiendo el diálogo con la Iglesia y llamando a las armas. O sea, todo está documentado, pero la dictadura, entre las cosas que ha hecho, ha falsificado una narrativa donde ha convertido el crimen y el golpe de Estado del 2003 en la guerra del gas, un acto heroico, una guerra del gas para liquidar el gas. Hoy día ya no hay gas. Entonces, y además de eso han falsificado una persecución atribuyendo a las víctimas los crímenes que ellos han cometido. Lo mismo que están haciendo ahora con Yanine Áñez, por ejemplo. A Yanine Áñez la acusan de la masacre de Sacaba y de Sencata, los mismos lugares donde Evo Morales hizo masacres en el 2003. Y el masacrador era él. Hay grabaciones de teléfono donde Evo Morales está ordenando el cerco a la paz y esas masacres. Entonces, el tipo criminal que siempre cometen, que además no es de ellos, es cubano-venezolano, cometen crímenes, matan gente, atribuyen esos crímenes a las víctimas, persiguen a las víctimas y ellos se llenan de poder. De eso se trata el caso terrorismo, de eso se trata el caso golpe de Estado, de eso se trata toda la persecución política que certifica el carácter dictatorial del régimen que hoy día administra Bolivia. Doctor, 2 últimas preguntas. La primera con alguien que usted ha mencionado bastante y la segunda referente a algo que dijo al principio. Pero parto con este tema. Carlos Mesa.
Se lo pongo en pantallas, por favor, aunque percibo que no es una persona a la que usted le guste verlo constantemente. Pero de todas maneras se lo pongo en pantallas. Amnistía de Mesa hacia Morales y luego Morales le devuelve el favor con esto del tema del Quiborax a Mesa y luego Mesa aparece como el salvador de la democracia en las elecciones del año 2019. ¿Cuál es el criterio que Sánchez Berzaín tiene sobre Carlos Mesa? Mire, yo prefiero emitir opinión de hechos. La opinión ya la ha dado usted. En la amnistía que firma Evo Morales está también incluido Jorge Quiroga. Y el único expresidente en posibilidades de ir al fraude de la Haya, porque esas amnistías se firman para acompañar a Evo en otra de las grandes traiciones a la patria. Vuelve a perder el mar con Chile. El único que no va es Paz Zamora. Entonces, estos son cómplices, además de la entrega del mar boliviano con certificado de la Corte Internacional de la Haya a Chile. Y sobre opiniones personales de políticos, yo creo que lo mejor es mostrar en el caso de Mesa, en el caso de toda la larga lista que integra hoy día la actividad política, los políticos activos como oposición funcional en Bolivia, sus hechos y sus actos. Y decirles que mayor favor le harían a Bolivia asumiendo una oposición real o simplemente dejando de simular el soporte que le dan a la dictadura. Yo prefiero evitar comentarios personales porque la historia ya los está señalando con una crueldad que no es necesario aumentar. Sus crímenes, sus traiciones, sus miserias, su corrupción está toda expuesta a la luz del pueblo boliviano y del mundo y cada día va a ser más grave. Perfecto. La última. Tratemos de ver una luz al final del túnel, doctor. ¿Habrá una luz al final del túnel con una oposición funcional, sin vocación de poder? ¿Cuál es la alternativa que tiene el boliviano para mejorar su calidad de vida sin tener que ligarse a un partido político, quizás? Pero ¿cuál es la alternativa de acá para el 2025, mientras todavía podamos hacerlo? Digo yo, porque si el MAS vuelve a ganar el 2025, pues la situación se consolida, ese narcoestado se consolida en un narcocontinente y este es momento de salvar. ¿Qué usted le recomienda a los bolivianos de a pie para tratar de encontrar una luz al final del túnel? Lo primero, hay que clarear la situación. Bolivia es una dictadura. Cuando todos los bolivianos lo sepan y lo digan, hemos avanzado grandemente. Segundo, Bolivia es un narcoestado, hay que decirlo. Esto de vivir bajo la simulación de que Bolivia es una democracia y que usted me diga en las próximas elecciones del 2025, elecciones como las del domingo pasado en Cuba, dictaduras electoralistas donde el pueblo vota pero no elige, no son elecciones. Lo que hay que hacer es, primero, señalar la dictadura con claridad, tener conciencia de eso. Señalar el narcoestado con la misma claridad. Y tercero, clarear la crisis económica que Bolivia está viviendo. Estamos en una crisis que no es inicial, es una crisis terminal. Si no se roban los fondos de pensiones y liquidan las reservas de oro, no pueden sostener el país. Y eso es una crisis nacional gravísima, en la que se necesita unidad para retirar la dictadura, se necesita unidad para cesar la dictadura, pero no es una unidad política ni ideológica, es una unidad existencial. Se trata de salvar la vida y el futuro de los bolivianos, que no merecen estar en las condiciones que hoy día están los pueblos de Cuba y Venezuela, pero que estamos muy cerca. Entonces usted me dice, ¿qué es la situación? Primero hay que clarear las cosas. Si usted quiere un buen diagnóstico, si usted quiere una buena receta, necesita claridad en el reconocimiento de la realidad objetiva. Si Bolivia es una democracia, sigan con el cuento de la reforma judicial, sigan con el cuento de que el problema es la policía, sigan con el cuento de que puede llegar un paniaguado funcionario a la CIDH y decir que los corruptos miembros del tribunal fraudulento del 2019 son héroes. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre, dictadura.
Cuando le digamos al mundo, los bolivianos, que esto es una dictadura, entonces vamos a tener muchísimo más espacio para trabajar el control de la crisis económica que hoy día está siendo encubierta. La crisis económica existe desde hace tiempo, desde hace años. Las deudas no son de hoy día. El nivel de endeudamiento fue siendo alertado desde hace 10 años. El nivel de inversión y la corrupción en la inversión con fondos que no producen nada y a inversiones que son fondo perdido, fueron advertidas desde el principio. El famoso tema del teleférico en La Paz. El teleférico técnicamente camina vacío, porque es más caro que viajar en micro. Y ahí está ese monumento, que es un monumento hecho para la clase media alta y para los nuevos ricos del alto, porque la gente humilde, los trabajadores, va por tierra, no va en teleférico, es muy caro. Y el teleférico va a necesitar mantenimiento el próximo año y no hay plata para que se la hagan. Y el teleférico no ha producido un peso de ganancia en función de lo que es la inversión. Se producen inversiones, por lo menos para rescatar parte de la inversión, nada de eso ha pasado. Y como el teleférico, las barcazas chinas, los aviones no sé qué, los helicópteros de no sé cuánto, todo lo que ha hecho el gobierno. Entonces, clareen las cosas. Dictadura, para que pueda haber más prensa libre como ustedes. Y cuando tengamos el escenario claro, el proyecto de unidad nacional es imprescindible. Hay que recuperar la república y hay que hacerlo como una república federal y parlamentaria. El federalismo es una necesidad urgente para unir Bolivia. La gente que dice que con el federalismo se va a dividir Bolivia está equivocada. Bolivia ya está dividida por obra de la acción castrochavista, por la doctrina de división a través de las falsas 36 nacionalidades. Lo que hay que hacer es unirla, y para unirla tiene que ser un Estado federal. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Lo vamos a invitar en próximos días, próximas semanas a este programa, y pues gracias por sus criterios. Nos ayudan para generar una opinión en el público a lo que usted le llama la emisión de esta prensa libre, por el momento libre. Un disclaimer, una declaración final: todas estas opiniones son de mi responsabilidad para no comprometer a los valientes periodistas que pudieran ser objeto de cualquier tipo de represión, que no es ahora como en los tiempos de las dictaduras de los 70, armada o militar, que también puede suceder. El día que llega un juez o un fiscal en la dictadura hay que preocuparse, porque son los instrumentos que en vez de ser instrumentos de justicia han sido convertidos en verdugos del crimen organizado. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Bendiciones. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gentileza agradecida. Carlos Sánchez Berzaín con nosotros acá en El Buen Día.